Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Déjeme orar. Dios, háblanos. Solo tú puedes convencernos de una verdad tan importante que es cómo dirigir, cómo guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Cada uno aquí tendrá un reto diferente según qué edad, según qué circunstancias, pero tu verdad es inmutable, Señor, no cambia y es para todos nosotros y es transformadora y da esperanza. Así que háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, pueden sentarse, gracias. Quiero empezar hablando de 5 verdades esenciales de los primeros 2 versículos. La semana anterior estuvimos una hora entera hablando sobre los primeros 2 versículos. Dios habló mucho, Dios trajo mucha esperanza, mucha paz, pero vamos a ver 5 verdades esenciales de esos primeros 2 versículos. Primero es que hay una guerra por nuestras familias. Estábamos viendo eso. Esa guerra no es necesariamente una guerra violenta, pero sí una guerra espiritual de ideas e intenciones. Hay una batalla por las familias. Dos, es que hemos comprendido que Dios tiene que ser el edificador y protector de nuestros hogares. Por eso vivir afanado y temeroso es consecuencia de vivir en nuestras propias fuerzas. Veíamos que una tendencia, un común denominador de los padres hoy es que siempre están preocupados, están como nerviosos, tienen miedos de que algo salga mal, de que todo funcione, precisamente porque están luchando en sus fuerzas y no está Dios en el centro del hogar como edificador, como protector. Vimos también que 3, cualquier esfuerzo de paternidad será en vano y me va a drenar si no viene después de haber atendido la prioridad de tener a Dios como edificador y protector. Vimos que aunque hay una guerra, no debo temer, porque Dios está en mi casa y Él se encarga de ver por mis necesidades como Padre. De hecho, dice el texto, es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que anden afanados, pues Él da a sus amados aún mientras duermen. 5. Por lo tanto, meter a Dios en mi hogar debe ser la prioridad de mi vida. ¿Cómo? Buscar el rostro de Dios. Si no estamos orando por nuestros hijos, quizá simplemente queremos seguir intentándolo por nuestras fuerzas. Una pregunta muy interesante que podría desnudar nuestros corazones es si esta semana oramos más que la anterior por nuestros hijos. Porque definitivamente Dios nos habla para que atendamos a un llamado, para que demos cambios en nuestras vidas, porque si no esto es teórico. Sabes que yo leí muchos libros de finanzas y aún así cometí decisiones estúpidas financieras. Yo leí muchos libros de paternidad y aún así cometí errores con mis hijos. Yo según era experto en el matrimonio y era un desastre cuando me casé, ¿sí? Entonces, si nosotros solo llevamos esto a un nivel teórico y no a un nivel práctico, créeme, por eso la semana pasada yo les dije, quizá lo único que te tienes que llevar hoy, y eso va a cambiar toda la dinámica de tu vida, es empezar a orar por mis hijos, creer en el poder de la oración. Quizá hoy Dios termine de cerrar ese trato contigo para que a partir de ahora tú entiendas, Dios, quiero invitarte a mi hogar, quiero que tú seas parte central de mi hogar para que así yo esté más tranquilo y tenga la convicción clara de que tú velas por nosotros. Ahora vamos a esta segunda parte, que es a partir del versículo 3, donde dice que un don del Señor son los hijos
y recompensa es el fruto del vientre. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Y hoy vamos a ver cuatro partes, y la primera parte precisamente es esta: un regalo con un propósito. Un don es un regalo, dice. Los hijos son un regalo, ¿sí? Son un regalo de Dios. Yo sé que decimos mucho eso de que los hijos son prestados, ¿sí? ¿Quién sabe quién inventó eso de que los hijos son prestados? Todos lo decimos, ¿no? Yo lo digo igual. Pero más bien lo que dice la Biblia es que son un regalo, ¿sí? Se nos dieron los hijos. Y por supuesto entendemos que somos mayordomos y tenemos que preparar a nuestros hijos, que no nos pertenecen. Sí, pero el concepto bíblico es que Dios nos regaló a nuestros hijos. Son una bendición. Nunca van a ser una carga los hijos. Quiero que notes cómo este salmo es totalmente contracultural en todos los niveles. Está en contra del afán y la ansiedad en la paternidad. Pone a Dios como el centro de un hogar. Ahora dice, los hijos son un regalo. En la cultura más abortiva en la historia de la humanidad, te dicen esto: los hijos son un don del Señor. Y el fruto del vientre es una recompensa. Entonces, ¿para qué te regaló Dios a tus hijos? Sería la pregunta interesante. ¿Para qué te dio Dios a tus hijos? ¿Sabes qué puedes notar? Y seguramente a veces lo has percibido así. Muchos padres simplemente son padres. Y nunca te haces esta pregunta: ¿para qué me dio Dios a mí? Tú dices, pues para disfrutar, me hace muy feliz ser papá, quiero hacerlo feliz. Pero nunca te has hecho esa pregunta: ¿tendrán algún propósito los hijos aparte de seguir con la dinámica de la reproducción, de llenar de alegría nuestros hogares? Pero no te das cuenta cómo a veces vivimos como en... Pasa el tiempo, vienen hijos, crecen, esos hijos luego tienen hijos, crecen, y a veces estamos en modo automático. ¿Por qué? Porque la vida diaria nos demanda sobrevivir y disfrutar mientras sobrevivimos. Pero pocas veces nos hacemos la pregunta: ¿para qué me dio Dios a mis hijos? Aunque son un regalo y trajo felicidad a tu vida, ¿tú crees que solamente es para darte felicidad? Los que inconscientemente piensan que los hijos son tuyos para tu felicidad son aquellos padres que constantemente toman las faltas de sus hijos como faltas personales. Porque básicamente tu hijo debe existir para hacerte feliz. Y cuando tu hijo deja de hacerte feliz, entonces tienes un problema. Entonces no debe ir por ahí. No debe ir por ahí. ¿Por qué te dio Dios hijos? Porque pudo no darte. Mira, la siguiente parte, que es los hijos como flechas. Y me encanta el concepto con el cual Dios nombra a los hijos. Los hijos son flechas. Y ese es el nombre que tenemos nosotros para el ministerio de niños. Flechas. Dice el 4, vamos a leer el 4 y el 5. Dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Por qué los hijos serían flechas? Es la siguiente pregunta. Hay mucho detrás de eso. Y mira, el contexto en el cual ellos están, este es un salmo de ascenso. Eran salmos que cantaban normalmente cuando iban a Jerusalén, y era un salmo que celebraba el concepto de la familia. Entonces, dentro del contexto, la visión de lo que era una familia es que era un clan. Las familias eran como estos clanes, eran unidades muy cerradas. Era una unidad vista como un grupo de personas muy unidas, ¿sí? Valga la redundancia, en una misma visión, hay una misma visión, y en caso de tener un problema, lo resolvían juntos. Tienen un desafío, lo resuelven juntos.
Hay que ir a pelear, pelean juntos. Siempre se veía así la familia. La familia era una unidad muy fuerte, que no se separaba tan fácil. ¿Quieres ver cómo veían el concepto ellos de la guerra? De los enemigos. Amós 1:13, es muy claro, dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de los amonitas y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaad para ensanchar sus fronteras. Cuando ellos les hablas de guerra, no están hablando de guerras ideológicas ni nada de eso. Ellos están hablando de que hay gente mala que puede venir a querer matar a tu mamá o a tu hermana. Y si bien la aplicación de esto no siempre se debía llevar, porque cuando vengan los enemigos, también podrían ser enemigos nacionales, con conflictos, con problemas, también ellos tienen una visión clara y dicen: ¿saben qué? Estamos en peligro. Una visión clara de que hay enemigos cerca. Y no era una visión de temor, era una clara convicción. Ellos veían a los hijos como un regalo para eso. Ahora nuestra familia es más fuerte porque vamos a tener más gente para hacer lo que tenemos que hacer, para resolver nuestros desafíos, para pelear juntos, para defendernos mutuamente. Y ahí entre más número de hijos, obviamente, y es literal, aquí sí está celebrando tener muchos hijos, porque en este contexto tener muchos hijos, ellos no lo veían como un problema de, ¿con qué los voy a mantener? Ellos tienen muy claro, se los acaba de decir Dios hace un ratito. ¿Para qué comes el pan de tu afanosa labor? ¿Para qué te duermes tarde? ¿Para qué? Si Él da. Entonces ellos están cantando eso. Yo no tengo problema con cuánto me va a dar. Yo veo a los hijos como una bendición. Sabes que hay todo un movimiento cristiano que no está muy de acuerdo con la planificación familiar. Yo no estoy en ese extremo, pero entiendo su punto. Y el punto es de que los hijos siempre fueron una bendición. Nunca fueron un problema. Nunca fueron algo a evitar. Pero hoy vivimos en una cultura que ve a los hijos como, uy, ¿qué voy a hacer? Pero hay que tener claro, hay algo en juego. Y es mucho más grande incluso que nuestra propia familia. Hay una batalla por un reino. Y ellos tienen claro qué es lo que está en juego allá afuera. Por eso tener hijos en casa es una bendición. Y mira, hoy los papás estamos muy distraídos, ¿sí? Y lo digo porque yo soy papá, ¿eh? No te hablo desde la posición de juez. Yo soy papá y asumo que soy parte de esto. Estamos muy distraídos con muchas cosas, ¿sí? ¿Cuál es la discusión de la paternidad cristiana hoy? La ideología. Y cuando no había ideología, habían problemas familiares. O los problemas familiares de los hijos los inventó Pixar hace 5 años. O se inventaron en el internet. Y sí es un problema, ¿eh? La semana pasada hablamos de eso, que sí hay toda una agenda diabólica contra las familias. Y todo lo que te he dicho precisamente es repudiar a los hijos, verlos como un problema. Estos son ideologías. Ahora, los temas de género, los temas de formación, los temas de crianza, toda esta confusión que hay de cómo debo criar a mis hijos, esto es precisamente por un bombardeo extremo de una agenda en contra de eso. Pero sabes, los papás nos distraemos demasiado en eso. Y como hacemos bien el trabajo ahí, porque básicamente lo único que tengo que hacer es quitar el iPad, cancelar el Netflix y no ir a ver la película nueva de Disney, siento que ya estoy haciendo el trabajo. Siento que ya rescaté a mi hijo. Me lo querían robar, esos desgraciados. Y crea una falsa sensación de seguridad de que, uy,
Sí, sí, está terrible, pero gracias a Dios yo estoy firme. ¿Firme en qué? ¿Firme en qué? ¿En qué estás firme? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo esa dinámica de, es que pues, mi hijo no vio que en la película de Buzz Lightyear se dieron un beso dos mujeres? Y mi hijo, gracias a Dios, Adriancito, ni Keira, ni Ronaldo vieron esa escena. Pero ¿qué si viviéramos en Ciudad de México? Y vieran todo el tiempo mujeres agarradas con mujeres, hombres besándose. No, bueno, pues me voy a Tlaxcala a vivir. ¿Y cuál es el punto? ¿A dónde me voy a ir? ¿Sabes que los monjes precisamente tuvieron esa visión y terminaron yéndose a las montañas? Y sí sabes lo que pasó en esas montañas, ¿no? Básicamente se comieron vivos entre ellos, porque no había un fundamento. Porque no se trata de cuidar a mi hijo de que no vea dos hombres besándose. Se trata de que mi hijo sabe Génesis 1, Génesis 2, varón y hembra los creó Dios. ¿He caminado eso con mi hijo? Entonces, la cultura del escapismo es la que nos ha distraído demasiado. Estamos muy distraídos en nuestros pequeños reinos y hay algo mucho más grande. Y de nuevo, yo estoy muy de acuerdo y yo recomiendo, ¿sabes qué? Ningún hijo debería tener acceso a ciertas cosas, hay que cuidar, ahorita en cualquier cosa te infiltran algo. De verdad es triste que ya te encariñaste en una caricatura y tú dices, y luego la tienes que quitar. Porque está todo lleno, y hablo de niños. Pero ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Cómo los proteges de la información? Imposible. Tienen hackeado hasta el cerebro. Se pueden conectar a lo que sea. Pueden tener acceso a cualquier información. Entonces, probablemente no debe ser ese nuestro énfasis. Sí debe ser importante protegerlos, cuidarlos, platicar con ellos, cual sea la edad. Pero a lo mejor el énfasis debe ser otro, ¿no? Hay una misión, pero andamos en modo supervivencia. Fuimos llamados a una batalla, pero andamos corriendo, huyendo, escondiéndonos en las montañas. Y nuestra misión como papás es solo proteger a nuestros hijos de este mundo. No me importa invertir nada en su crecimiento espiritual. No, 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 yo solamente quiero que no se me vuelva homosexual. Y esa es la misión de algunos papás. Yo solamente quiero que mi hija no se embarace. Y eso, está bien que lo quieras, yo también lo quiero, pero eso es una meta muy, muy mediocre. Cuando hay cosas mucho más grandes que eso. Y cuando eso no es el fin, ni la misión, ni el éxito en mi paternidad. Pensamos que podemos protegerles por siempre y entonces por andar cuidándolos, no estamos equipándolos para vivir en este mundo. Pero dice el texto, pero los enemigos están a la puerta. Y mi llamado como papá es equipar a mi hijo para la batalla, no proteger a mi hijo de la batalla. Ahora, hay algo ahí que tenemos que soltar, ¿eh? Te estoy hablando de algo complicado. Pero va a llegar un momento en que mi hijo, y mira, esto ocurre en sentido figurado, pero en muchos lugares, si todavía escuchas noticias de casos reales. Hace poco, dos hermanos se escaparon, tenían como 22 y 20 años. Llevaban 20 años encerrados. Sus papás los tenían básicamente encerrados en una casa, secuestrados,
Ellos dicen, mis papás eran buenos, nos cuidaban, pero nunca nos permitían salir al mundo. Y ahora que salen, ¿qué onda? Los hijos van a ir a una preparatoria, van a ir a universidad, algunos van a migrar a otras ciudades, algunos se van a casar. ¿Y qué traen? Esa posición escapista es cobarde y te digo algo, es rebeldía contra Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo flechas? ¿Por qué tengo flechas? Y ahora, yo no estoy, mira, nada más quiero aclarar, aunque puede ser evidente, yo no estoy hablando que todos estos elementos de la paternidad y maternidad en diferentes edades no sean valiosos, sean importantes. O sea, no creas que tú vas a llegar a mi casa y tú vas a ver a mis hijos así como entrenando y leyendo un texto en la pared y sí, estamos listos. Nada, ¿qué va a hacer? Se la pasan jugando todo el día. Se la pasan comiendo, se la pasan... Son niños normales. O sea, no estoy hablando de renunciar a la niñez. Ni estoy hablando de no poder jugar fútbol con tu hijo. Se trata de saber vivir la vida normal con una misión y una visión clara. Y ahorita quizás vamos a entender cómo se ve eso, cómo se puede ver eso. Porque de nuevo, esto termina siendo muy real cuando dejas de estar produciéndolo y se vuelve natural. Es decir, cuando básicamente en tu casa tienen una misión clara y son creyentes que viven a la luz de la escritura. Y eso se va a ver en todo. Ahorita vamos a ver. Pero primero es ¿para qué tengo flechas? Y debemos entender algo. Y esto es un concepto que espero no te maree, pero es un concepto teológico que debemos entender. Porque si entendemos esto, vamos a desatorar o tenemos ahí un bloqueo, un paradigma como cristianos bien raro que necesitamos quitar porque es muy antibíblico. Y que si es antibíblico trae consecuencias. Primero, todo creyente tiene 3 llamados muy claros en la escritura. Sí, primero, todo cristiano ha sido llamado a amar a Dios y amar a su prójimo. Eso se le llama como el gran mandamiento. Mateo 22, 37 al 39. Jesús dijo, este es el gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, te lo sabes. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un mandamiento, amar a Dios y amar a las personas. Ese es el gran mandamiento. Hay otro que es la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Todo cristiano ha sido llamado a hacer discípulos. Entonces, tú como creyente has sido llamado a amar a Dios, a amar a la gente, a hacer discípulos, y hay otro que es el que quizás más ignoramos, que se le llama el mandato cultural, o sea, algunos le conocen como el mandato de la creación, pero el consenso teológico es el mandato cultural. Y ese es el mandato al ser humano desde su creación. Génesis 1:28, es más, te lo voy a leer, porque a lo mejor ya que lo escuches dices, ok, me hace sentido. Génesis 1:28, Dios crea al hombre, ¿sí? Al ser humano, digamos, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El mandato de Dios al hombre es, tú mandas en el planeta, ¿sí? Tú eres quien pone las reglas, tú eres quien ejerce dominio, tú eres quien decide lo que se va a hacer, ¿sí? Y en todo sentido, por eso, ten muchos hijos, básicamente. En el 2.15 lo lleva un poco más lejos y lo aclara en el contexto más local. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Tú dices, pero luego cayó. Bueno, luego en Génesis 9 repite el mismo llamado. Y ese es el mandato cultural. Todo cristiano ha sido llamado a cultivar el jardín en el que fuimos puestos. Esa sería la forma figurada de decirlo. Pero básicamente fuimos llamados a
trabajar para su gloria en nuestro contexto. Eso se llama la vocación. Todos tenemos una vocación. Algunos teólogos le llaman las esferas. Un teólogo decía, no hay un solo centímetro de este planeta en el que Dios no pueda mirarlo y decir, me pertenece. Y eso incluye universidades, eso incluye medios políticos, eso incluye la ciencia, eso incluye los deportes, eso incluye todo. Y los seres humanos fuimos creados de parte de Dios para estar ahí y transformar esa cultura. ¿Qué es cultura? Tenemos una definición de Andy Crouch. La cultura es las cosas que hacemos. Dios da un mundo lleno de fibras y hacemos ropa. Dios nos da un mundo lleno de madera y hacemos instrumentos. Dios nos habla y nosotros hacemos idiomas. La cultura es el significado que hacemos. Este mundo no viene con una explicación, sin embargo, todos sentimos que debe significar algo. Hacemos sentido del mundo haciendo cosas en el mundo. Básicamente, los creyentes deberíamos estar trazando el curso de la historia, diciendo, y te digo algo, así fue siempre, ¿eh? Siempre fue la cosmovisión conservadora, así le llaman ahora, la parte conservadora del mundo, quien dijo, ¿sabes qué? Esto no es correcto, esto no es correcto, esto es correcto. Siempre todo se trazó bajo los términos de Dios y precisamente el impacto de degeneración de la moral ha sido cuando los cristianos dejaron de trazar estas cosas. Los cristianos antes tomaban las decisiones, ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos los cristianos? Peleamos en Facebook. Dice Steven Morales, en la iglesia solemos tomar una postura seriamente equivocada de nuestra vocación. Trabajamos con fuerzas para aislarnos del resto del mundo. Como los monjes, algunos cristianos prefieren no participar en el mundo y crean una nueva cultura separada del mundo, donde pueden disfrutar de sus propios medios de entretenimiento, sus propias ideas políticas, vivir sin el estorbo del mundo. Y esto se hace en nombre de la santidad, como si las tentaciones del corazón desaparecieran al alejarnos de los no cristianos. Sin embargo, en esta vida el pecado está tan cerca como un pensamiento. Te voy a bajar esto, algo que quizás tú vas a tener muy claro. Mateo 5, 14 al 16. Este ya lo has escuchado, ¿eh? Dice, Mateo 5, 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son la luz del mundo? Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y ¿qué? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mira, el cristiano que participa en su cultura, mientras se guarda en su santidad, está haciendo el llamado que Dios le dio. Debemos ser cristianos que aman, que hacen discípulos y que trabajan para la gloria de Dios donde fueron puestos. Cultivamos el jardín donde fuimos colocados. Ahora, hay toda una discusión sobre esto y sé que esto puede generar ciertas preguntas. Oye, pero es que hay que guardarnos, hay que hacernos. Sí, por supuesto, hay que ser cuidadosos, no volvernos nosotros a ellos. Pero ¿cómo vamos a hacer que ellos se vuelvan a nosotros si estamos acá? Y sabes que somos como, me encanta y eso está padre, pero somos como una tribu. Y obviamente todo esto, y esto es propio de las redes sociales, ¿no? Sale una película, alguien escribe algo así como esta película atenta contra los valores y ahora todos odiamos a muerte esa película. No la hemos visto, no sabemos de qué trata, pero es como, mira, es que hay que odiarla.
Uy, pero no, tenemos que odiarla. Y me encanta, pues, porque como que nos unimos, ¿sí? Y hay una película cristiana de moda y que vamos todos, ¿no? Porque esta película sí. No sé que suena como que me estoy burlando, no me estoy burlando. Yo soy parte de eso y me encanta. Pero ¿por qué no tenemos eso y decimos, oye, ¿por qué no nos unimos para impactar la cultura? ¿Y sabes qué es lo que queremos hacer? Queremos reclamar para que saquen cosas, pero no estamos creando cosas nosotros. No estamos generando contenido. No estamos formando. Solo estamos huyendo. ¿Por qué? Porque hacer requiere esfuerzo. Básicamente es mejor destruir que crear. Y queremos destruir las obras del enemigo nada más. Y no estamos siendo luz, ¿eh? Estamos escondidos. Estamos muertos de miedo. Tenemos que amar a la gente, las de allá afuera, ¿eh? Hacer discípulos y transformar esa cultura. Así fue mucho tiempo. Tú dices, no, pero es que eso no, porque cada vez va a empeorar. Así fue mucho tiempo. Ha empeorado porque cambió algo en el paradigma del cristiano. Éramos más valientes, ¿sabes? Íbamos y predicábamos y nos metíamos. Y de repente, básicamente lo que empezó a separar un hogar cristiano de un hogar cristiano es que los cristianos no veíamos Pokémon. Y te digo algo, no, o sea, nunca, no, o sea, hay cristianos que vieron Pokémon y hay no cristianos, o sea, como si de eso se tratara el mundo. O sea, y bajamos el estándar a un nivel donde, oye, pero Dios nos llamó a formar flechas. Y dice, como flechas en las manos de un guerrero. Esto es muy difícil de entender si para empezar tú no tienes la visión clara de decir, tengo tres llamados claros. Amar a Dios, amar a la gente, hacer discípulos y transformar mi cultura. Si tú primero abrazas eso muy claro y dices, mi llamado es hacer obra de evangelista, mi llamado es ser luz en medio de la oscuridad, entonces te ves y dices, hijo de a mí ya se me pasó. Te digo algo, yo tengo 34 años. Yo hubo un tiempo en mi vida que dije, un día voy a hacer una película. Y tenía esa idea. Cada vez estoy más convencido de que ya no la hice. Yo creo que ya no la hice, ¿no? Todavía puede pasar algo, ¿no? Ya no la hice. Por lo menos, o sea, bueno, puedo hacer una película, sí. Pero me refiero a una película, sí. Sí. Para hacer una de esas películas tienes que haber hecho unas 3 4 que nadie vio antes, que la vio tu mamá y le pareció horrible. Sí. No llegué. Entonces uno piensa, y estoy dándote un ejemplo trivial. ¿Cómo puedo generar yo un cambio en una cultura que me encanta, que es la del cine, para la gloria de Dios, para hacer luz, para hacer contenido? Y mira, ahorita está, gracias a Dios, hay mucho contenido muy padre en el cine ya con cosmovisión cristiana. Tengo tres ahí, ¿eh? ¿Cuál de esos tres va a ser el próximo cineasta que va a entrar a esos lugares y va a poder hacer algo para la gloria de Dios? Digo, no es que voy a decir, tú vas a hacer, Ronaldo, tú vas a hacer una película. No es que los voy a traumar, pero lo que te quiero decir es, ellos decían, ¿sabes que hay una batalla y tengo ahí tres flechas? ¿Cómo voy a trabajar para que ellos sean usados? Yo tengo una chamba que hacer, pero tú dices, híjoles, hay cosas que ya no voy a poder hacer, pero ellos vienen.
Y te digo algo, esto siempre ha ocurrido, ¿eh? No es que no esté ocurriendo. Hay gente haciendo esto, hay gente en el medio artístico, hay gente en la política, hay gente escribiendo, hay gente en la ciencia, hay grandes científicos que son creyentes, ¿eh? Hay filósofos que son creyentes. La única manera de contrarrestar la decadencia moral, iglesia, es que las nuevas generaciones, las próximas generaciones, generen esos cambios. Tú dices, no me interesa tanto, pastor. Yo lo único que quiero ahorita es llegar a fin de mes. Lo único que quiero ahorita es que mi hijo no se me vuelva maleante y marihuano. ¿Cómo me pides ahorita que mi hijo va a derrotar el reino de las tinieblas? No, tú no lo conoces, pastor. Con que me termine la prepa, con eso tengo. Sí, yo sé que así es como pensamos. Por eso te digo, el llamado es a algo mucho más grande. Y hay que decir, a ver, ok, porque nuestra aspiración muchas veces es la de la supervivencia. La de, pues mi hijo no va a hacer grandes cosas para el reino de Dios, pero por lo menos, mira, con que sobreviva, con que se pueda casar con una mujer más o menos que lo quiera, tenga hijitos. Tú dices, ¿en qué momento compramos una aspiración tan baja? Cuando hay algo, mira, ¿tú crees que Jesús no quiere hacer cosas increíbles? Las flechas son armas. ¿Y sabes cuál es el concepto de las flechas? Tú dices, las flechas hay que ir a comprarlas. No, las flechas, los guerreros las formaban. Las flechas eran un instrumento artesanal. Era un arma artesanal donde básicamente ellos las agarraban y decían, a ver, voy a empezar a trabajar. Y agarraban y tenían ahí un palo todo chueco y lo iban acomodando. Y las flechas es algo que yo tengo que formar. Y eso incluye formación bíblica, pero no es que lo vas a meter a los 4 años a un colegio bíblico. O tú dices, mi hijo ya tiene 20 años, ¿qué hago? No, mira, tú tienes la convicción clara. Una pregunta muy básica es, ¿tus hijos ya saben que hay un creador? Primera verdad que la gente tiene que enseñar a sus hijos. ¿Tus hijos ya saben que varón y hembra los creó Dios? Segunda verdad. ¿Tus hijos ya saben que el hombre cayó en pecado? Otra verdad. ¿Tus hijos ya saben que hay un enemigo, que es el diablo, la serpiente? Es otra verdad. ¿Tus hijos ya saben que hubo una promesa del evangelio de que un día Dios iba a destruir a la serpiente? Y así. No estoy hablando de que tus hijos sepan la Torá, el Pentateuco completo. Estoy hablando de que, ¿sabes qué? Poco a poco, porque es un proceso lento. Pero sabes, el problema, el problema es que también queremos que la iglesia forme a nuestros hijos, ¿no? Queremos dos cosas, que nos los formen en Horizonte y que Hollywood no nos los eche a perder. Y tú, pues, yo tengo que trabajar para que tengan para comer. No es así. Y esto es fuerte, pero debo decirlo, muchos hijos no saben combatir y no saben pelear y no van a poder vencer porque ni siquiera tú puedes vivir en victoria. Ni siquiera tú eres un guerrero. Doug Wilson dice esto, el problema con la iglesia y la cultura hoy en día es que tenemos demasiados palos torcidos y no suficientes flechas rectas. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Porque si es un problema, todos decimos, híjoles, sí, necesitamos arqueros cualificados.
¿Quién es el arquero? ¿Tu hijo? Eres tú, papá. Eres tú. Y mira esta dinámica de Dios súper interesante. Si tú eres un arquero calificado, tu hijo lo va a hacer después. Si tú no lo eres, tu hijo no lo va a hacer. Entonces se pierde un avance. En otras palabras, necesitamos cristianos fuertes y arraigados. No podemos enseñar la fe y las verdades del Evangelio a los niños si nosotros mismos no lo sabemos. David Guzik afirma esto de las flechas. Mira, deben moldearse y formarse con cuidado. Aplica esto para tus hijos, sean quien sea tu hijo, edad que tenga, etcétera. Porque ahorita vamos a ver, nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Deben moldearse y formarse con cuidado, deben ser guiados con habilidad y fuerza. Es decir, tenemos que hacer esto y con todo, ¿eh? Deben recibir cuidado o no volarán en línea recta. Deben ser dirigidos y orientados. No encontrarán la dirección por sí mismos. Esto es importante, ¿eh? Los niños no saben tomar decisiones. Nosotros tenemos que dirigirlos. Hay muchas preguntas sobre métodos de crianza. Precisamente todos los métodos seculares, su principal problema es el fundamento de que ellos creen en la capacidad innata del niño de poder tomar sus propias decisiones correctamente. Ellos te dicen que instintivamente el niño tiene la capacidad de hacer lo correcto. Cuando me preguntan es bíblico, quizá desde ahí ya está mal. Hay muchas otras cosas que están muy padres de estos métodos, pero ese es un error fundamental. No, los niños nacen siendo pecadores y su tendencia instintiva va a ser pecar. En algunos aspectos solo son lanzados una vez, ¿eh? Solo tienes un tiro a veces. Son una extensión de la fuerza y los logros del guerrero, eso me encanta. La flecha va a ir tan fuerte, va a apuntar tan al blanco, va a estar tan en línea recta, tanto como el arquero haya hecho bien su trabajo. Y ese eres tú, ¿eh? Porque las flechas tienen potencial para mucho bien o para mal. Y aquí hay mucho más. La pregunta es, ¿tus hijos varones van a ser esposos funcionales o van a ser niños que se rasuran? ¿Van a ser valientes, firmes, íntegros, que no ponen excusas? ¿Qué va a pasar cuando tu hija se dé cuenta que no era Elsa de Frozen? Cuando crezca y un maestro en la universidad le diga, sacaste 8, va a armar una huelga contra la universidad. Porque ¿cómo te pudiste meter conmigo? Porque pisotearon sus derechos de Elsa. ¿Qué vas a hacer cuando vaya con un esposo que se levantó tarde y no le dio su besito? Es que mi papá siempre me veía y me decía, sí, claro, está bien, que no se conforme con cualquier patán, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? Porque tú dices, no, es que sí, es que yo lo voy a proteger. A ver, un día ya no lo vas a proteger y sabes, va a decir y te va a reclamar, ¿por qué no me enseñaste esto? Un día su marido va a venir o la esposa va a venir y te va a decir, oye señora, nunca le enseñó a su hijo que hay que cepillarse los dientes para empezar, ¿no? Y vamos a tener adultos inmaduros, hipersensibles, ultra fáciles de ofender, porque fueron sobreprotegidos, pensando así que los estábamos protegiendo del mundo, pero los estábamos destruyendo, haciéndolos disfuncionales en el mundo real.
un mundo que no existe para ellos nada más. Y un mundo que va a golpearles en todo sentido. Van a ser trabajadores de excelencia, van a hacer obra de evangelista, van a adorar en la iglesia, o van a ser de doble ánimo, cobardes, inseguros, vamos a crear gente codependiente, indisciplinados. Luego le van a decir, tienes que hacer tu devocional todos los días. Y eso los va a perseguir. Van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no me enseñaron a ser disciplinado? Y los va a perseguir mucho tiempo. Y les va a costar horrores. Y en eso van a haber muchas heridas. Porque tú lo viviste y tú sabes de qué te hablo. Cosas que traemos de formación. Cosas que dijimos, ¿por qué no me advirtieron? ¿Por qué no me hicieron esto? Porque hay otro reino, el reino de las tinieblas. Ojalá todo esto fuera neutral. El tema es que si fuera neutral, yo te diría, pues sí, cuídalos y ya. Pero es que no es neutral esto, hay otro reino que está destruyendo vidas. Están matando niños. La violencia sigue creciendo. La educación secular está llena de veneno. Hombres son mujeres, mujeres son hombres, hay divorcios masivos, hay infidelidad, hay inmoralidad, hay suicidio, hay ruina. Y necesitamos que ellos estén firmes y lleven la luz del Evangelio. Muchas veces sentimos y dijimos, ¿por qué escuché eso hasta ahora? ¿No? Hay una sensación ahí rara. Quiero dar una palabra para aquellos que sienten que ya es tarde. Oye, es que mi hijo ya tiene 20, tiene 25, ya tiene 30. Oye, es que yo ya la regué, ¿qué hago? Oye, es que fíjate, ni vive ya en mi casa, o ya es adolescente y ya me odia. Te voy a decir algo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre vas a ser papá. Siempre vas a ser papá. Te digo algo, mi papá sigue ahí, ¿eh? Mi mamá sigue ahí. Tú dices, ¿cuándo fue la última vez que te regañó tu papá? Hoy. Todos los días me regaña por ahí. Todos los días me da una dirección. Todos los días me dice, hijo, es que tienes que hacer, hijo, ¿cómo puedes? Y eso no se va a acabar. Tengo 34 años. Soy casado, soy pastor. Y sigo necesitando que Él me dirija en muchas cosas. ¿Por qué piensas que si tienen 14, si tienen 20, si tienen esto, ya no hay nada que hacer? No es un pecado imperdonable habernos equivocado en la formación. Dios está lleno de gracia y misericordia. ¿A qué edad conociste tú a Jesús? Algunos lo conocieron a los 20, otros a los 30, otros a los 40. Yo conocí a Jesús verdaderamente a los 20 años. ¿Qué pasaba antes? Es que requiere mucha paciencia. Pero te digo algo, ¿sabes qué requiere? Que donde sea que agarres este mensaje, te arranques. Si te llegó ahorita y son 2 años, 6 años, 10, 18, 26, 35, 48, le entres. Porque ya después ya no va a ser que no sabías. Ya la próxima vez va a ser que no te importó. Y yo sé que te importa. Entonces, nunca es tarde, pero ¿por qué Dios comenzaría a dar algo distinto si tú sigues haciendo lo mismo que hiciste los últimos 10 o 20 años? Arrepiéntete ya y comienza a cambiar las cosas
ahora, porque la dirección de Dios no tiene fecha de caducidad. Y te digo algo, podemos hacer mucho más orando 10 minutos cada día que todo lo que hicimos mal en los últimos 10 años. Yo creo y estoy convencido en el poder de la oración. El poder de la oración tiene la capacidad de destruir cualquier error de tu pasado, ¿eh? Oye, es que mi hijo me odia. Ora, te va a perdonar. ¿Cómo estás tan seguro? Creo en Dios y en su poder. Oye, y hay muchas preguntas. Oye, es que ni siquiera soy yo quien está a cargo de su formación, pero sí estás a cargo de orar por él. Mira, Samuel, hijos perdidos. Ezequías, hijos perdidos. David, hijos perdidos. No hay garantía, ¿eh? Eso no se trata, no es así. Manasés y sus hijos, los peores reyes, tuvieron a Josías, uno de los reyes que cuando vio y abrió los ojos a ver la ley, transformó su nación. ¿Quién es el papá de David? ¿Quién es el papá de Jonatán? ¿Quién es el papá de Pedro? ¿Quién es el papá de Saulo de Tarso? ¿Quién es el papá de Timoteo? No, quién sabe, y su abuelita y su mamá. No te equivoques pensando que es tarde y que no hay nada que hacer. Eso es una mentira de Satanás para paralizarte. Hay mucho, mucho, mucho que hacer. Mucho que hacer. Entonces, para tu hogar, llévate esto. Y esto ya es aplicación, ¿eh? Sé tú primero un elemento funcional dentro del reino de Cristo. Esto es clave. Vive como un hijo. Vive como un hijo. Es imposible que tú te compres galletas para ti y que le digas a tus hijos no coman galletas. Mira, mis hijos estoy seguro que hasta se podrían levantar entre ellos para alcanzar la galleta escondida, ¿eh? Son tremendos. Si yo quiero decirles, no comemos galletas en esta casa, yo no las como. Y si las voy a comer, asumo que ellos la van a comer. Entonces, si quieres que ellos empiecen, vive tú como un hijo. Modela tú la vida de un hijo. Y esto es clave. Clama a Dios sabiendo que Dios escucha tu oración. No tienes idea de lo que he visto que se puede lograr con el poder que Dios deposita en la oración. Éxodo. Dios oyó el clamor de su pueblo y atendió. Sigue formando a tus hijos en el modelo bíblico. Eso requiere valor y valentía, ¿eh? El modelo bíblico es un modelo de instrucción y corrección. Justo platicaba con alguien y dijo, es una de las enseñanzas más sencillas de la Biblia. No hay áreas grises ahí. Es muy sencillo. A cierta edad, mientras ellos sean su autoridad, corrección física. Después, instrucción. Bueno, corrección física y va acompañada de instrucción. Pero luego la corrección deja de ser física a cierta edad y te quedas con instrucción. Listo. No hay más. Pero es que, ¿qué vas a sentir? Por eso, ¿vas a creer en Dios o no? Sigue ahí. No te rajes. Aunque tu tía te diga, ay, pobrecito el niño. Aunque tu mamá te diga, aunque tu suegra te diga, no, no, ¿cómo? Mira sus nalguitas del pobre niño. Aunque tus amigas, las que saben mucho y tienen un desastre de su vida, pero saben mucho de todo, te digan, no, no es así.
Si yo te contara cómo me dieron a mí. Los primeros años esto es importante. Y esto ya es, estudia paternidad, ¿sí? No te puedo dar todo el consejo, pero básicamente es esto. Los primeros años se enfatiza la autoridad. Por eso los primeros años ellos te tienen que ver como una autoridad, de manera que cuando Adriancito, Keira o Ronaldo estén haciendo alguna travesura y me vean, salgan corriendo, espantados, nerviosos, muertos de risa porque les dan nervios, porque llegó la autoridad. Y saben que va a haber consecuencias. Después, los siguientes años, ya de adolescentes, es la influencia. Que tus palabras sean importantes para ellos. Dale una nalgada a tu hijo de 14 años, te va a dar una patada voladora. Ya ahí es platicar, ¿sí? Pero tendrías que haber construido una autoridad en tu persona, ¿sí? Ellos te tienen que respetar. Si no crees la importancia de esto, mira a David. David nunca lo respetaron. Por eso dice que nunca pudo estorbar a sus hijos en el pecado. Entonces, pide perdón. Si ya la regaste, pide perdón. Aguántate. Ora. Y en algún momento ellos te van a volver a ver como su autoridad. Yo he visto papás así que por infidelidades o por cosas pierden toda su autoridad y por mucho tiempo es muy difícil que ellos tengan autoridad en su voz sobre sus hijos. Pero se puede recuperar. Lo he visto también. Se recupera y Dios restaura, hace cosas increíbles. Pero al principio tiene mucho que ver con marcar tu autoridad. Y para eso Dios puso la vara, ¿sí? Modélales el camino, hablas del camino y camina con ellos por el camino. Modelarles ese tú, háblales, es instrucción bíblica y camina tú con ellos. Te voy a decir algo. Aunque sí me enseñó, yo no tengo ningún recuerdo que de verdad guarde y te diga, yo me acuerdo cuando mi papá se sentó con nosotros a leer la Biblia de chiquito. Yo sí tengo muchos recuerdos de mi papá haciendo dos cosas, orando por mí y otro, siendo un cristiano conmigo. Y eso me impactó. No estoy diciendo que no sea, porque sí, me enseñó, o sea, yo una vez le pregunté a mi papá, alguna vez hicimos un devocional juntos, la verdad que no me acuerdo, tú nunca me enseñaste nada de la Biblia, y me dice, ¿estás loco tú? ¿Cómo no? Sí, yo dije, no me acuerdo, papá. Me dice, es que ahorita ya todos, dice, es que ahorita ya es como está de moda, ¿no? Yo creo que antes ni le decían lo de devocional, ¿no? Pero te digo, también conozco muchos casos de entornos donde hay el devocional familiar, la oración no sé qué y todo eso, y viven del asco. Y solo están destruyendo la autoridad de la palabra. Y haciendo hijos que odian a Dios, odian la iglesia y que creen que todos los cristianos son hipócritas. Por eso te digo, modela desde el camino, habla desde el camino, sí, la instrucción bíblica, siéntate con ellos, platica. Yo te he platicado de las aventuras de mis hijos, transversando la palabra de Dios y camina con ellos por el camino. Sé papá, sé un papá y ya. Y eso es clave, no te des por vencido. No te des por vencido. No importa la edad. Dios salva y transforma. Dios salva y transforma. Yo he visto, porque he estado, mamás de hombres de 45, 50 años rogando a Dios por sus hijos. Y he visto a esos hijos yendo a Cristo y mamás llorando, pensando, valió la pena. La oración, hermanos. Es más, te voy a decir algo.
Aun si no pudieras hacer todo lo demás, pero clamas a Dios por tus hijos, ¿quién es el que salva? Dios. Sabes, hay papás que van a clamar por hijos que están en otro hogar. Por hijos que le dicen a otra persona papá incluso. Y no les pidas que hagan un devocional con sus hijos. No, la oración, hermanos. Clamar al Señor. Clamar al Señor tiene un valor sorprendente. Y eso debe ser porque uno dice, es que ya se me fue, ya, pues sí, pero es que antes no enseñaban estas cosas. Ora, ora. Y Dios puede hacer cosas increíbles. Y terminamos leyendo el Salmo 119, 145. Justo ayer estaba, estaba en mi tiempo con Dios y me hacía una pregunta, a ver, porque hay cosas que yo decía, necesito que pase esto y que ocurra, y justo leí esto. ¿Por qué espero que Dios haga cosas que no estoy pidiéndole? O sea, ¿cómo por qué? ¿Qué tal si Dios no las está haciendo todavía? Porque Él quiere que primero las pida para que su nombre sea glorificado. Leemos juntos esto. Dice, he clamado con todo mi corazón, respóndeme, Señor, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus estatutos, tus testimonios, perdón. Me anticipo el alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. ¿Ves cuántas veces dice clamé? ¿Ves el contexto en el que dice clamé? No había amanecido. Me levanté de madrugada y clamé. Antes de que anocheciera y de que ya tuviéramos que irnos a dormir, me puse a clamar. Entonces la pregunta real es, ¿qué tanto quieres lo que dices que quieres? Porque este cuate está en una urgencia, en una desesperación. Y por eso se ve así. Y dice, vivifícame. Oración, hermanos. Oración. Vamos a orar porque hay cosas que no vamos a controlar. Te digo algo, me aterra porque yo sé lo que es esa esclavitud. Yo sé que a mi hijo un día le van a enseñar un video porno en su escuela. Algún desgraciado le va a enseñar eso. Yo sé, estoy seguro. Yo sé que a mi hija un día le va a llegar un tipo y la va a querer chamaquear. Yo sé que mi hijo Ronaldo un día va a ver a sus amiguitos y va a decir, oye, ¿qué traen ahí? Y van a estar haciéndose un churro de marihuana. Y no quiero, hermanos. Pero sabes, ya no voy a estar ahí yo. Para decir, deja eso, chamaco. Entonces tengo que orar por aquellas cosas que no están en mis manos. Que son un montón. Un montón. Y te digo algo, Dios es mejor padre que yo. Dios puede cuidar a mis hijos mejor de lo que yo lo podría hacer con todos mis esfuerzos. Él es el Padre perfecto. Así que vale la pena ir a Él y pedirle a Él. Oramos. Señor, hay una necesidad profunda de que guardes a nuestras familias, Dios.
Algunos aquí estamos empezando, otros están empezando, otros vamos ahí medio avanzados, otros sienten que ya van tarde, Dios. Convéncenos de esta verdad. Nunca es tarde para obedecer. Nunca es tarde para doblar nuestras rodillas. Danos la esperanza que necesitamos para salir de aquí convencidos de algo. Hoy antes de dormir, mañana al despertar, voy a orar por mi familia. Voy a pedir por ellos. Porque confío en que hay muchas cosas que sí puedo hacer y que quiero hacer y que voy a hacer. Pero hay muchísimas más que no están en mis manos y muchísimas otras cosas que requieren del poder de Dios. Porque solo Cristo salva. Porque la salvación es del Señor. Y porque Dios puede salvar conmigo o sin mí. Dios puede salvar a hijos de buenos padres y puede salvar a hijos de malos padres. Y ahora no se trata de que yo quiero ser un buen papá. Se trata de que yo quiero que mi hijo, que mi hija, yo quiero que ellos vengan a Jesús. Así que Dios, escúchanos, pedir por ellos. Cuídalos, protégelos, guarda sus ojos, guarda sus pasos, guarda sus oídos. Cuídalos, Dios. Cuídalos cuando nosotros no podamos cuidarlos, que serán muchas veces. Prepara sus corazones. Sé tú con ellos, Dios. Donde sea que ellos vayan a estar, sé